Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a la tutoría final de la certificación en competencias de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Hoy veremos el tema de elementos básicos de diseño dentro del curso de Introducción al Diseño en el programa de Diseño Industrial. Para la clase veremos un contenido desarrollado en la población a quien va dirigida, la presentación, el propósito de aprendizaje, los temas de la actividad, el aprendizaje significativo, el colaborativo, la evaluación, haremos unas conclusiones y la bibliografía la repasaremos al final. La población va dirigida, este curso va dirigido a la primera matrícula del curso de Introducción al Diseño dentro de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Como había mencionado anteriormente, dentro del programa de Diseño Industrial, y veremos el tema de elementos básicos de diseño. Como presentación, mi nombre es Diego García, soy el tutor para este curso, soy diseñador industrial de formación, tengo estudios en gestión estratégica de diseño y maestría en diseño industrial, ingeniería e innovación. Mi experiencia ha estado dedicada al diseño de espacios interiores, diseño de mobiliario, diseño de producto en general en espacios industriales o en espacios artesanales, la asistencia técnica y el trabajo en proyectos de desarrollo de comunidades artesanales. Y les doy la bienvenida a todos ustedes estudiantes a este pequeño tema donde haremos un recorrido sobre cuáles son esos elementos básicos de diseño, refiriéndonos puntualmente a los elementos conceptuales. Ya veremos un poco la diferencia. El propósito del curso y del tema es identificar los elementos básicos de diseño, inicialmente los elementos conceptuales, desde un entendimiento teórico, para poder tener la capacidad de visualizarlo de manera práctica en lo mental, o sea, en nuestra cabeza, en nuestra imaginación, y poderlo evidenciar en lo físico, en los espacios que nos rodean. ¿Qué es el diseño? Esta sería la primera pregunta antes de entrar en materia. El diseño es un proceso de creación visual que tiene siempre un propósito cubriendo unas exigencias prácticas. ¿A qué se refiere esto? Y es a que tiene siempre una misión que cumplir. Si entramos en distintos escenarios como son el gráfico, el industrial o el arquitectónico, encontramos que la misión, la exigencia que tiene el diseño en lo gráfico es transmitir un mensaje que está prefijado, o sea, que se dice antes, queremos comunicar tal cosa y la imagen debe comunicar eso. El diseño industrial tiene la exigencia de cubrir una necesidad de un usuario o un consumidor. Si a alguien le duele la espalda en la silla que utiliza, entonces la necesidad es cubrir, mejorar esa forma en que se está sentando, esa forma en que está disfrutando de la actividad de estar sentado y solucionarlo con una idea de diseño. Y para el diseño arquitectónico, la necesidad es la de habitabilidad, la de sentirse protegido y cubierto en un entorno agradable ese individuo. Los artistas desarrollan otro tipo de creaciones, ya que ellos expresan sus emociones, no están supeditados a una exigencia de un individuo externo, como es el caso de las tres disciplinas anteriores que mencioné. En el diseño encontramos los elementos de diseño. Estos elementos son la forma en que los objetos se encuentran, la forma en que ellos interactúan entre sí, y esta se hace de distintas maneras. Estas distintas maneras describen cuatro grandes áreas de elementos. Hoy nos enfocaremos en los elementos conceptuales. Son elementos seguramente todos han escuchado anteriormente, pero pues iremos a la explicación de cuál es la diferencia entre uno y otro y cuáles son sus características. Los elementos conceptuales son los que no son visibles, son aquellos que parecen estar presentes, pero no son tangibles físicamente. O sea, están ahí, pero no los podemos tocar, pero los identificamos. Estos son el punto, la línea y el plano. El punto indica posición, no tiene largo ni ancho, y es el principio y el fin de una línea. O puede ser donde dos líneas se entrecruzan. Esto lo vemos con este ejemplo. Los extremos de la línea son puntos, la intersección de líneas generan un punto. Cuando lo vemos en lo bidimensional o en lo tridimensional, son lo que en geometría se denomina como vértices. Estos encuentros son puntos.
La línea se refiere a un recorrido del punto. Cuando el punto se pone en movimiento, genera una línea en las direcciones que sean. Tiene largo, pero no tiene ancho. Tiene posición, tiene dirección. Está limitada por puntos, aquello que dijimos de los extremos, y forma los bordes de un plano. La línea se puede clasificar según su forma o su relación entre sí. Por su forma encontramos que hay distintos tipos de línea: línea recta, línea quebrada, línea poligonal, línea horizontal, línea vertical, línea curva, línea mixta o líneas oblicuas. Cuando lo vemos desde el foco de la relación entre sí, vemos que hay líneas paralelas, divergentes, convergentes, perpendiculares u oblicuas. Bueno, esto me había adelantado. Cuando hablamos del plano, el plano es el recorrido de una línea en movimiento, distinto a su dirección. Porque si la línea hace un movimiento en su dirección, sigue siendo línea. Estaríamos alargando la línea. En su dirección, en dirección diferente, hacemos plano. Tiene largo y ancho, pero no tiene grosor, no tiene espesor. Posee forma, superficie, dirección y posición. Está limitado por líneas y define los límites de un volumen. El volumen viene siendo un cuarto elemento conceptual, pero ya se refiere a lo tridimensional y eso lo veremos en otra ocasión, en otra clase. Esta es la descripción. El movimiento de la línea genera ese plano. Si vemos un ejemplo aplicado, podemos tomar este espacio interior de una casa. Podemos ver en él muchos puntos y muchas líneas, los rincones, las esquinas, arriba, abajo, las aristas de las paredes, los filos de las paredes, los perfiles de la ventanería, de las sillas, de la pata de la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, 2 puntos arriba y abajo, la conexión de ellos o el recorrido de uno hacia el otro generan una línea, el recorrido de la línea genera un plano. Así podemos identificar en nuestro entorno cómo tenemos alrededor nuestros elementos conceptuales de diseño. Para el aprendizaje colaborativo tenemos 2 focos. Les voy a dejar este link de un video. El video es una recreación en dibujos animados de una historia sobre el punto y la línea y cómo el punto y la línea se interactúan entre sí, y podemos encontrar un poco una recreación más simpática, llamémoslo así, de cómo entender estos 2 conceptos. Volviendo a la presentación, tenemos que les propongo un segundo ejercicio, y es un ejercicio con su entorno. Van a ser parejas, grupos de 2, y van a hacer un registro fotográfico de 4 espacios diferentes. Pueden ser los espacios de sus casas, pueden ser espacios del barrio, de un parque, de una oficina, de la oficina de sus papás, etcétera, etcétera, pero son 4 espacios. Esos espacios vamos a analizarlos de manera física o digital, es decir, si publican la foto y lo hacen como yo lo mostré, está aceptado, o si imprimen la foto y rayan sobre ella con papel mantequilla, con distintos papeles, está también es aceptado también. Lo que vamos a hacer sobre estas imágenes es resaltar estos elementos, identificar el punto, la línea y el plano. Van a tener 2 semanas donde van a compartir sus avances a través de los foros de debate del curso, y podemos hacer la realimentación sobre cómo están haciendo ese proceso de identificación en cada una de estas 2 imágenes. Entonces, aquí hay un pequeño ejemplo muy similar. Si tomamos una habitación, ubicamos muchos más puntos, esos puntos se conectan y son líneas, y esas líneas hacen un movimiento y generan planos. Esto es lo que vamos a hacer, pero con fotos propias, de espacios propios, donde ustedes hacen esta identificación directamente. Vamos a hacer un ejercicio de evaluación donde les pido por favor que ustedes hagan el registro, tomen la captura del código QR del ejercicio. Para ello, resolveremos unas 3 preguntas, donde estas 3 preguntas pues buscan verificar la comprensión de los temas vistos en el recorrido
de la presentación. Entonces, voy a hacer la simulación yo respondiendo como Diego y vamos a empezar. La primera pregunta nos formula el cuestionamiento sobre si un verdadero o falso sí es el diseño un proceso de creación visual. Esta es una respuesta bastante fácil. Evidentemente sí, la respuesta es verdadero, como ya lo mencionamos antes. La segunda pregunta es, ¿cuál de los elementos conceptuales vistos corresponde a la siguiente definición? Está limitado por dos líneas. ¿Cuál sería? El plano. El plano está limitado por dos líneas. Fundamentalmente en la ciencia, cuando decimos una línea se desplaza, tenemos una de inicio, una final, tenemos un plano. La tercera pregunta y última es, si organizamos los elementos de menor a mayor en cuanto a su relevancia bidimensional, ¿cuál sería el de menor relevancia bidimensional? El punto. Digamos que es la unidad más pequeña, más mínima de los elementos conceptuales anteriormente vistos. En este sentido, haremos nuestra revisión de nuestro puntaje conforme a sus compañeros. Si continuamos, podemos tener como conclusiones del ejercicio que el ejercicio concluye que los estudiantes deben reconocer e identificar los elementos conceptuales, tales como punto, línea y plano, como unos elementos básicos para la labor del diseño, siendo estos unos pilares fundamentales en la proyección. Para diseñar cualquier cosa, empezamos desde un punto, desde líneas, ya sean curvas rectas, mixtas, oblicuas, y generamos planos. Y estos planos estos planos unidos nos generan nuevas formas. Y esto aplica para todos los escenarios del diseño, desde el diseño interior, el industrial, el gráfico, el arquitectónico. Como segunda conclusión, la necesidad de identificar los elementos conceptuales radica en desarrollar esa capacidad que estaba mencionando, que los estudiantes, ustedes como estudiantes, tengan la capacidad de visualizar de manera práctica, en la mente, en la cabeza, dónde está el punto, dónde está la línea, dónde está el plano, y en lo físico mucho más. O sea, en lo físico, identificarlo, señalándolo, marcándolo y luego llevándolo a lo que es el proceso creativo de diseño. La bibliografía desde donde trabajamos esta temática y podemos seguir profundizándola, tiene que ver con estos dos libros que son Fundamentos del Diseño de Woo-Suk Wong o Arquitectura, Forma, Espacio y Orden de Francis Chin. Finalmente, para cerrar la presentación, quiero darle este mensaje, que el diseño es un proceso de creación visual, evidentemente como lo mencionamos antes, que tiene un propósito con una exigencia práctica, una misión específica, generalmente bastante precisa, no siempre, pero generalmente bastante precisa. Y en este sentido, estos elementos son un instrumento estructural para la proyección de cualquier composición. Hacer diseño es hacer composición. Hacer composición es usar estos elementos conceptuales y llevarlos a nuevas grandes ideas. Eso es todo. Muchísimas gracias.